empiezo a hurgar un poco, empiezo a ver ya más los libros a conciencia, empiezo a notar que no hay, o sea, que no hay mucha información, entonces empiezo a tratar de investigar por acá, blogs, empiezo a contactar a colegas y la idea de esto era pues documentarme para mí. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes a todos. Es un verdadero gusto estar nuevamente aquí en el P&P Podcast y con un invitado extraordinario que ya teníamos un ratote de haberlo convocado y finalmente se nos hizo. Carlos Lozán, que por supuesto le voy a pedir que nos dé un poco de antecedentes, que se presente él mismo para que todos lo conozcan. Hola a todos, pues muchas gracias por la invitación, una disculpa porque lo veníamos retrasando un poco el estar aquí con ustedes, pero nada, acá estamos, es un placer, muchas gracias por la invitación. Y nada, pues Carlos Lozán, pues soy originario de Culiacán, Sinaloa, provincia, ¿no? Porque aparte allá todo lo que tenga que ver con el diseño, el arte, pues es como digamos, como muy opacado por otras cosas, ¿no? Que ya sabemos. Ajá. Y es un poco como difícil sobresalir en el mundo, ¿no? Digamos, de provincia, pero pues obviamente hay mucho talento, hay mucha gente que está haciendo las cosas súper bien. Y una de las cosas, y lo pongo en contexto porque hay muchos colegas que me inspiraron un montón de allá, de los cuales empecé yo con mi carrera, con mi formación, inspirado por ellos, que te digo, hay muchos, a pesar de que de repente este círculo es como muy cerrado, y ahorita están sucediendo cosas mucho más grandes, ¿no? Entonces, de allá venimos, de Culiacán, orgullosamente culichi, sinaloense, ya tenemos 10 años aquí en México. Y un poquito, pues, la idea de estar por acá es igual, ¿no? Pues crecer profesionalmente, salirte un poco como de ese caparazón de provincia, conocer otros lugares y, pues, obviamente llevar tu arte a otros niveles, ¿no? Por supuesto. Sí, bueno, un punto interesante que mencionaste, porque este factor, ¿no? De decir provincia, me parece que cada vez se va diluyendo más, sí. Gracias, por supuesto, a las redes sociales y a la dinámica, digamos, laboral que se va dando, ¿no? En donde, pues, en realidad, antes sí se concentraba mucho en la Ciudad de México, digamos, el boom creativo. Y hoy en día, como tú bien lo mencionaste, pues hay una barbaridad de gente de prácticamente cualquier estado de la República en donde se están generando cosas de muy altísimo nivel, ¿no? Sí, así es. Sí, de hecho, por eso justo lo traía a colación, ¿no? Que cuando yo, hace 10 años, cuando salí de Culiacán, sí, todavía las redes, digo, ya la plataforma estaba súper avanzada y demás, pero creo que los últimos años, sobre todo los últimos 5, y con esta aceleración de los 2 de pandemia, que nos puso ahora sí que justo me costaba, ¿no? Le comentaba al principio, me costaba porque el tener estas cuestiones ya más de presencial, pues me siguen costando porque estás tú como que en tu mundo, en tu estudio y todo lo haces en conexión vía remota, pues Zoom y todo, pues ya es como bien cómodo, ¿no? Entonces por eso se nos había complicado un poco esto, pero sí, ya hoy en día ya las redes te acercan, ¿no? O sea, justamente decir provincia quizá ya se queda corto, ya mucha gente está saliendo, ¿no? A buscar obviamente unas experiencias diferentes, está yendo incluso del país, lo cual es maravilloso, y como te digo, hay mucho talento mexicano que están haciendo cosas increíbles, mismo en provincia, ¿no? Porque ya lo veíamos con muchos colegas, ¿no? Estuvo por acá Richie, que él, obviamente, yo también creía que estaba aquí en México, y obvio, está en ¿dónde está él? No recuerdo de dónde es lo acabo de entrevistar, no recuerdo, pero también está en provincia, Kimbal, el Cristian Pacheco también, y están haciendo cosas increíbles. Entonces ya ahorita creo que el mundo digital, el metaverso que viene nos va cada vez a introducir más, ¿no? Sí, el famoso metaverso que pues todo el mundo lo ve como a la distancia y la realidad es que ya está aquí, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Pero bueno, cuéntanos, Carlos, o sea, tú eres diseñador gráfico. Así es. Formador como en tu estado, y de ahí emigraste a la Ciudad de México. Así, ¿no? Es, sí, diseñador gráfico, empecé como todos, ¿no? Haciendo un poquito de todo, todos los sabores y colores que tiene el diseño, haciendo de todo un poco, y estando allá estuve en una agencia
donde, digamos, me terminé de pulir, ¿no? Lo de la escuela que te deja ahí medio tambaleando. Me metí a Grupo 5 con Eduardo Rodarte, que le mando un fuerte abrazo. Ahí me preparé mucho y justo de ahí emigré y me independicé así, pero como muy en seco, ¿no? Así fue como que quiero mi proyecto. Estaba muy influenciado por mi cuñado que justo había llegado de Europa y traía unos proyectos bien importantes que puso, y justo yo me sumé al equipo y me independizo, ¿no? Entonces ahí empezó a construir, digamos, la parte esta de freelance, y en corto puse una agencia que éramos los Grupo Radical, ¿no? Éramos Grupo Radical, después emigró a... era Grupo Radical porque hacíamos como un poco de todo, y después como que ahí fue, en esa transición, como que dimos, como que descubrimos que la parte de las marcas, del branding, de la identidad era como por donde nos queríamos mover, y lo cambiamos a Radical Brand Design, ¿no? Entonces, justo estando ahí, que empieza a crecer también a la par mi nombre, o sea, ya mi nombre Carlos Lozano empieza a tener como fuerza en el mundo del diseño. Sale esta oportunidad de venirnos a México, ¿no? Entonces la idea al principio era dejar la agencia como estaba en ese momento en Culiacán, venirnos para acá y yo poner como una sucursal, algo pequeño, ¿no? Claro. Pero luego llegas a la gran ciudad y te topas que todo es bien diferente. O sea, desde cómo abordar a los clientes, cómo conseguir clientes, un espacio chiquitito, súper caro, ¿no? Entonces como que dije, no, pues desde la casa, ¿no? Vamos a empezar desde la casa. En ese inter creo que fue el primer año y medio que estuve aquí en México, donde las cosas ya no empezaron a funcionar con la agencia. El hecho de yo ya no estar ahí dejó como de funcionar. Y bueno, decido separarme y apostarle 100% a Carlos Lozano, ¿no? O sea, sí, pues, todos los proyectos que teníamos, muchos me buscaban a mí, o sea, a Carlos. Claro, claro. Y pues obviamente yo los metía al proyecto, ¿no? De los radicales. Pero te digo, pues no empezó a funcionar, entonces simplemente lo que empecé a hacer es que todos los proyectos que llegaban, pues con Carlos, ¿no? Carlos Lozano. Entonces empieza a agarrar un poco de fuerza el nombre. Pero curiosamente, fíjate, estaba yo acá en México y empieza a agarrar más fuerza, pero en Culiacán. O sea, sigo teniendo... El legado. Sí, sigo teniendo muy activo, sigo estando muy activo en el mercado de Culiacán, con los colegas, con las empresas. Digo, obviamente ya crecí, las personas con las que yo conviví, con las que salí en algún momento en el desorden, ahora son gerentes, son directores, tienen sus propias empresas y son ellos, ¿no? Los que te contactan, y bueno, poco a poco aquí nos hemos ido abriendo un poco el camino, ¿no? Pero sigo teniendo mucha presencia en Culiacán a nivel estatal, y nada, pues aprovechando un poco esta parte, ¿no? De aquí, allá, y bueno, y justo lo que comentabas del tema de los temas digitales, empiezo a tener también clientes en Europa, en Alemania, en Estados Unidos, ¿no? Mismo aquí no necesita, y te digo esto, mucho antes que como que se empezaba a abrir tanto, pues obviamente Guadalajara, Tijuana, empezaron a contactar mucho a través de las redes y empezamos a crecer, ¿no? Y cada vez metidos más y más a la identidad, o sea, más especializados en la identidad. Me gusta el diseño, amo el arte en todo su esplendor, pero la parte simbólica, la parte de identidad, el desarrollo como tal, lo encuentro muy placentero. Entonces, por supuesto, es como una capacidad de síntesis muy particular, ¿no? Sí. El tener que llegar a un pictograma, a un logotipo, sí, que pueda representar pues a una institución, a una empresa, es una cuestión bastante compleja, ¿no? ¿Sabes? Y es como muy tangible el hecho de ser parte, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos campañas o hacíamos, me acuerdo en aquellos tiempos, flyer, ¿no? Los volantes para, pues, volantear era el medio tradicional. Mismo en algunas revistas, era muy padre ser parte de eso, pero luego como que se va quedando, ¿no? Es como una buena publicación que lanzas y, bueno, hace un boom, pero se va quedando. Entonces, el hecho de ser parte de una empresa a través de su identidad es como que todo el tiempo está presente, ¿no? Desde que llegas o ves publicaciones de ellos o exponen, o sea, eres parte más directo de las empresas. Eso me gusta mucho. Sí, es una parte muy interesante de lo que vendría a ser el mundo del diseño. Pero bueno, cuéntanos un poco, Carlos, cómo fue que nace esta idea de Grandes de la Identidad, y para quienes no lo conocen, este proyecto, que por supuesto lo pueden conocer a través de las redes, por supuesto, de Carlos, es un proyecto que se dio a la tarea de mostrarle
a las nuevas generaciones prácticamente, ¿no? A gente que había desarrollado identidad en México, ¿no? ¿Cómo es que nace ese proyecto? Pues nace justo como lo comentas, pero no tanto para nuevas generaciones, sino para nosotros mismos, ¿no? O sea, justamente en este momento, y me puse chinito, me dicen Chino Men, justamente estudiando, o sea, cuando yo ya empiezo a vivir más directamente de proyectos de identidad, y esto va paralelo a lo que siempre te dicen, ¿no? Y te etiquetan pues que no se vive bien del diseño, ¿no? Como que son estas etiquetas que siempre traemos y arrastramos. Cuando empiezo a ver que esto me gusta, que lo domino cada vez más, ya tenía un par de libros sobre la historia del diseño de México, o sea, la historia general, pero los había visto, los había leído, pero no a conciencia, ¿no? Entonces los empiezo a estudiar. Entonces ahí me empiezo a dar cuenta que no hay mucho de identidad. O sea, sí vienen algunas cosas como obra de arte, el logo, por ejemplo, fulano, como una ficha técnica, ¿cómo se dice? De quién lo hizo, quizá el año, ¿no? Y entonces empiezo a ver que no hay mucha información sobre lo que a mí me apasionaba y de lo que yo estaba empezando a vivir, a irme mejor. Dije, me quiero preparar más, y para mí el hecho de prepararme más no es saber más en temas del software, sino saber más de nuestra historia e identidad, ¿no? Quiénes hicieron los grandes proyectos que en ese momento pues me quedaban al aire como muchos, ¿no? Entonces empiezo a hurgar un poco, empiezo a ver ya más los libros a conciencia, empiezo a notar que no hay, o sea, que no hay mucha información. Entonces empiezo a tratar de investigar por acá, otro por acá, blogs, empiezo a contactar a colegas, y la idea de esto era pues documentarme para mí, ¿no? O sea, el decir, ¿cuál es la historia del diseño gráfico en México? Sí, pero ¿cuál es la historia del diseño gráfico de identidad de México, ¿no? Porque para entonces yo ya estaba consciente de tantos proyectos tan importantes como Banamex, Aeroméxico. En ese momento me acuerdo que Volaris me volaba la cabeza. Yo los primeros 2 años que estuve aquí, sobre todo el primer año que estuve en México, y que prácticamente volaba una vez por mes a Culiacán por el tema de mi agencia, a ver clientes. Viajaba mucho y todo el tiempo era por esta aerolínea. Y siempre yo la veía y me encantaba y decía, ¿qué significa? ¿No? Entonces, ¿quién la hizo? En ese momento yo no sabía quién la había hecho. Entonces, es eso, ¿no? Como empezar a descubrir un poco. Doy con otros colegas, por supuesto, que tienen ya documentado esto mucho más a conciencia. Ya di con Gilberto de Logos de México, que fue quien de alguna manera me introdujo, ¿no? Porque sí empiezo a estudiar, digo, en lo que no daba con el diseño mexicano, pues empiezo a estudiar a otros grandes maestros, ¿no? Lance Wyman, Máximo, se empieza a estudiar a todos estos que retumban, ¿no? Y que las escuelas incluso te enseñan las biografías de ellos y no de los nuestros, ¿no? Entonces ahí empiezo empieza a detonar más el hecho de que me llamaba la atención no encontrar a estos perfiles, ¿no? Entonces doy con Logos de México, hacemos clic y es muy padre, porque esto es bien importante comentarlo, el que te den a manos llenas, ¿no? Porque de repente él se pudo haber puesto como un poco hermético y decir, no, pues no le voy a soltar tanta información a este cuate, ¿no? Digo, yo en ese momento, yo no le dije que traía un proyecto, ni siquiera existía Grandes, era más documentarme para mí, o sea, el saber. Entonces lo que empiezo a hacer es sacar como estas cuestiones, con unas plantillas, ¿no? Donde yo ya empiezo a descubrir quiénes son y empiezo a descubrir su significado detrás, ¿no? Al principio era como descubrir la historia y quién hizo el proyecto, ¿no? Claro. Pero empiezas a descubrir en ese inter el significado del logotipo, o sea, que tiene su propia historia detrás de la historia. Entonces dije, wow, esto está muy, muy, muy cabrón. Entonces empezamos a compartir cada vez más y empieza así a salir más colegas, y así nace el proyecto. O sea, en realidad nace porque yo tenía la curiosidad y la necesidad de saber la historia de identidad, porque dije, yo tengo súper claro que quiero seguir viviendo del desarrollo de identidades, y quería conocer mi historia para saber, o sea, digo, ok, ¿cómo se viene moviendo? ¿Dónde estamos y hacia dónde nos podemos mover, no? Entonces, al darme cuenta que no hay mucho de esto y que no está documentado, pues así nace prácticamente, ¿no? Entonces, al principio era hacer justamente esto, ¿no? Grabar un poco para yo tenerlo y después tenerlo como pues una documentación propia de eso, ¿no? Entonces, pero te digo, estas etiquetas de las que hablaba hace un momento, de una que somos como muy rockstar, que somos muy egocéntricos, que ya sabes, como entonces, yo siempre traté de ir como en contra, y lo hago mención porque
así crecieron mis redes sociales paralelo al proyecto. O sea, la idea era toda la información que yo iba de alguna manera obteniendo, yo la soltaba, ¿no? Porque si yo no me la voy a quedar, no la quiero para mí, la quiero, bueno, sí para mí me documento y pues la comparto para quien le sea útil, ¿no? Como claro. en ese momento ya tenía un gran avance Logos de México, ¿no? Entonces lo que yo empiezo a hacer es nada más ponerle rostro, nombre y qué proyectos, ¿no? Y empiezo a lanzar. Entonces ahí es donde se detona esto, empieza, primero explota y luego algunos, oye, está muy padre, pero faltan mexicanos, entonces ya empiezo a meter los perfiles mexicanos, oye, está muy padre los mexicanos, pero faltan las mujeres, digo, pues no sé, y empiezo a investigar, vuelvo a recurrir a Gil y me dice, pues aquí está Laura, está Carmen, empiezan a salir otros nombres y empiezo también a compartir. Entonces ya cuando estamos en ese punto, no sé en qué momento me contacta justamente Fernando Mercado. Y vivíamos súper cerca, o sea, es una cosa, si te hablo de 3 cuadras. Yo ya tenía este proyecto como en marcha, pero más a nivel de redes, o sea, una documentación personal a nivel de redes, ¿no? Nunca pensé nada más de eso. Y estando justamente como ahora mismo estamos, Gabriel, yo lo veía y escuchaba todo lo que él me decía. Entonces yo decía, esto es demasiado, o sea, es demasiado, es muy mágico y digo, quisiera agarrar el teléfono y grabarlo, ¿sabes? Pero pues obviamente yo iba conociendo a Fernando y pues yo lo veía como todo, pues el máster, toda una institución, pues un señor ya mayor de respeto, ¿no? Mucha jerarquía. Y ahí se me ocurre, le dije, ya como la segunda, tercera reunión, digo, pues nos estábamos tan cerca, pues, vecinos y cada rato a tomar cafecito, ¿no? Y a echar el mitote, ¿no? Él me acercó a un montón de gente, a un montón de colegas, o sea, cuando digo acercó es que les dio mi teléfono o me dio sus contactos o sus direcciones y ya empecé yo ya formalmente a visitarlos, ¿no? A conocerlos, pero para entonces yo le platiqué a Fernando, oye, me encantaría grabar lo que estamos platicando, pero orientado obviamente hacia la historia, hacia algo más, pues y te digo, en ese punto todavía para mí, ¿no? Entonces, pero justo ahí fue cuando dije, no, creo que esto se merece, esto que él me comparte, porque me compartió su vida, sus proyectos, sus procesos, sus trucos, pero también las convivencias con otros colegas, ¿no? Los chascarrillos que luego hay, ¿no? Las competencias entre uno y otros. El cotilleo que se llega a dar, ¿no? Y decía, esto no lo menciones o esto no lo saques, ¿no? Ahora sí que tengo por ahí un montón de información muy privilegiada. Que claro, no es de compartir, pero son cosas que ahora sí que ya en ese punto entre camaradas nos compartimos, ¿no? Nuestros verdaderos puntos de vista, ¿no? Entonces ahí es cuando ya decido hacerlo formalmente. Y justamente hace poco veía una entrevista de cómo se hacen las cosas y decía, no recuerdo quién decía, es que es un paso a la vez, porque si piensas en los siguientes 10 pasos, lo que te va a llevar eso, no lo haces. Entonces, grandes tiene eso. O sea, yo lo pensé en cortito. Si lo hubiera pensado la magnitud y el gasto, y sabes, nunca lo hubiéramos hecho. Entonces, fue como poco a poco grabamos una vez con Fernando, no funcionó como esa primera grabación, era muy informal. Y ya es cuando ya hablo con Iván, mi socio, ya traíamos varios proyectos y le dije, oye, fíjate que él tiene mucha experiencia en esta cuestión de grabar, él trabajó mucho tiempo en gobierno haciendo producciones y todo esto, y le dije, oye, pues fíjate que traigo esto, me encantaría hacerlo ya de una manera formal, o sea, ya agarrar un equipo especializado que venga, que haga la producción, incluso que me ayudes a hacer las preguntas, ¿no? Porque yo de repente la cotorreo y mucho mi formato es, pues la cotorreo, ¿no? Pero no hay una entrevista, ¿no? Claro. Tal. Y así nace, ¿no? Entonces en ese punto pensábamos en un documental, nada más. Igual un poco en redes, quizá soñábamos con Netflix, ¿no? En ese momento me acuerdo que estaba Abstract y estaba así como un boom y creíamos que era como muy fácil llegar, ¿no? Pues es hora que no llegamos, pero al final decidimos hacer este formato de documental, pero fue muy hermoso cuando empiezas, y lo hablamos hace un segundo, cuando llegas con ellos y los empiezas a conocer y empiezas a descubrir sus espacios, pero no solo eso, que empiezan a sacar literal del baúl de los recuerdos bocetos, mira, me lo voy a poner chinito, bocetos, exploración de proyectos, todo, porque todo era ellos totalmente una época análoga. Y así como con tanta cosa, nos volteamos a ver así como todos los de la producción, todo, ya sabes, todos tomando fotos. Y fue cuando me dice, oye, creo que debemos todo esto plasmarlo en un libro, ¿no? Claro. O sea,
Yo pensar en un libro en ese punto era muy ambicioso para mí. Me encantan los libros, soy amante de la lectura, pero sé indirectamente lo que te requiere hacer un libro. Más allá del diseño que nosotros, el equipo, lo podíamos gestionar, era pues el realizarlo, ¿no? El llevarlo ya a lo físico. Entonces empezamos a asesorarnos cuánto costaba sacar un libro, ¿no? Los costos eran una locura y ahí es donde empezamos a ponernos todavía un poquito más serios, a buscar patrocinadores, a buscar gente que quisiera ser parte ya directamente del proyecto. Del proyecto, porque el documental en sí era muy bello lo que ellos te decían, pero como diseñadores somos muy visuales. Entonces, un paneo, por ejemplo, en el documental no era suficiente para todo lo que ellos tenían literal en sus mesas, ¿no? Porque son mesas enormes, todo, ¿no? Y cómo te van explicando. Recuerdo, por ejemplo, con Laura, que saca y saca y saca prácticamente su book de cómo ellos presentaban antes, unas carpetotas como por proyectos, y empieza a sacar un montón de exploraciones del Caballero Águila. Yo soy súper fan de ese símbolo, no tanto el aeroméxico como tal, sino el símbolo. O sea, todo el concepto de Caballero Águila me parece fabuloso. Claro. Desde los 80s que ya se pone, digamos, más este símbolo, y a partir de ahí ha evolucionado lo que es hoy. Y empieza a sacarnos un montón de bocetos a mano y a plumón de lo que ellos creían, ¿no? Porque de los 80s era muy cuadradito, muy ochentero. Una gráfica muy particular. Muy bella. Muy geométrica. Exacto, que yo soy un súper fan de ese en especial, y algunas evoluciones que ya traía como las líneas, ya era muy más aerodinámico, pero seguía siendo duro, ¿no? Si lo ponemos en, o sea, como rasgos muy duritos, muy ochenteros. Ellos lo suavizan, lo redondean, lo hacen moderno en ese sentido, pero entonces empiezas tú a ver tanta exploración. Porque uno creería, lo primero es entre los diseñadores, cuando alguien ve un proyecto y dice, rediseñó un proyecto, y bueno, si el logo, el símbolo era redondo, pues él siguió esa temática, pues qué fácil, ¿no? No, hay toda una exploración, con ellos hubo toda una exploración de Caballero Águila, de tipografías, todo, para ver qué funcionaba. Querían hacer algo como muy distinto, ¿no? Muy moderno para su época, que lo que terminó siendo, la verdad es que fue muy genial, muy moderno, pero sí lo que ellos traían en mente iba un paso más, ¿no? Todavía de eso. Bueno, ya pues temas de equipo, administrativos, de la compañía, se quedaron un poco con lo que ya existía, suavizado, ¿no? Modernizado. Pero es eso, o sea, cuando empiezan a sacarte tanto material. Todo el background que te dicen, ¿puedes llevártelo? Para que lo fotografíes o hagas lo que tengas que hacer, es como hacer un registro, ¿no? Que sí, es muy importante. No he compartido unas fotos donde recuerdo que cuando estaba en el departamento, tengo un espacio un poquito como esto, y empecé yo a poner todos los bocetos, ¿no? Todos los bocetos en el piso. Y, por ejemplo, con Tassier nos prestó carritos, nos prestó, porque él colecciona todo, nos prestó lápices, todo lo que era de él. La idea era también fotografiar, pero mucho juguete, que es lo que a él le apasiona. Entonces empecé a poner los bocetos y empiezo a poner sus carritos y cosas. Y me pongo yo ahí, y bueno, algunas fotos. Luego le digo a Selene, que es parte de la familia, que me tome unas fotos. Ahí las tengo. No están tan bien producidas, pero es como tener parte de la historia en el piso de mi departamento, viéndolo, y yo sentado ahí viendo todo eso. Era como dije, esto es otro, bueno, nosotros atesoramos como los bocetos, ¿no? Porque hay mucha gente que ve un boceto en una servilleta y dice, pues lo arruga, ¿no? Quizá cualquier persona. Para nosotros es que alguien, ¿no? Como un Tassier, quizá un Kimball, mis colegas, ver un boceto así es como, esto lo enmarco, ¿no? Esto, ¿no? Más allá de que si va a valer económicamente en algún momento, no, esto lo enmarco para mí, para mi historia, para mi anécdota, de que alguien que lo ve dice, ¿y por qué esto? ¿No? Ya le explicas. Entonces, ver todo eso, pues es decir, no, pues es que sí, tenemos que hacer el libro, porque el documental es, pues sí, es un poco visual, es su anécdota, importante. Su testimonio. Ahora, el testimonio de hacerlo, el documental, la idea era que lo dijeran ellos, ¿sabes? Porque en ese punto había tanta desinformación de quién hizo qué, que la colaboración, que no se mencionó a fulano, que oye, estás dejando de fuera, porque cuando yo lanzaba estos diseños, pues había muchas correcciones, ¿no? Y había mucho señalamiento, pero a mí me encantaba porque era muy recíproco. O sea, oye, ese logo no lo hizo, por ejemplo, esa lámina, este proyecto no lo hizo él, lo hizo. Entonces salía un nombre nuevo y lo investigabas, y ese nombre te llevaba a alguien otro. Más. No, y se vuelve así como esta hidra de que le moches una cabeza y son 3. Entonces ahora tenemos tanta información. Por y supuesto. Hay tantos colegas que habíamos pensado que, bueno, la idea, el objetivo es que sean 3 etapas de Grandes de la Identidad. Wow. Pero sí estamos pensando en quizá extenderlo un poco, porque hay de verdad
tantos colegas que se han ido quedando, no sé, el tema de cada las vez redes, más, que eso es lo más sí, interesante. entonces pues, prácticamente, no sé si en cortito, en gran contexto, así nace Grandes. Buscamos aliados, se imprime el libro, se hace el documental, ya estaba, pero justo ahí nos pega la pandemia. O sea, justo cuando ya tenemos Sí. el libro en físico, el documental listo, porque obviamente todo esto de lo que te hablo pasaron pues, como 2 años. Sí, es un Pues, proceso largo. obviamente es un proceso largo porque a nivel de esfuerzo, a nivel de problemas, a nivel económico, Producción. requiere mucho. O sea, yo te decía hace rato, si lo hubiera pensado, no lo hago. Y mucha gente me dice, qué canijo, qué cabrón que lo estés haciendo, colegas mismos que entrevistamos, gracias por hacer esto posible. Yo creo que ellos sí dimensionaban y ahora es lo que nos está pasando, por ejemplo, con las 2. O sea, sí hemos tenido trabas, ya empezamos formalmente la etapa 2, pero hay trabas porque no hay dinero. O claro. sea, simplemente no hay dinero, entonces es como frenarse, buscar aliados, buscar patrocinadores, pero es muy bello. O sea, es un proyecto definitivamente que si a mí me hubieran preguntado hace 5 o 6 años, y justo llegando aquí en México, ¿qué onda? O sea, que si tenía planeado algo así, no. Jamás. O sea, jamás, nunca. Qué fascinante, Carlos, de verdad. Como ven, el tema da para mucho. Además, Carlos es Sí. excelente narrando toda esta parte. Que además derivó en un segundo proyecto que fue Sí. Marca los Viernes, que son charlas también a través de las redes sociales, en donde también se ven proyectos más contemporáneos, Sí, ¿no? Con sí, gente sí. que está actualmente, gente muy joven también, que eso también es muy interesante, y que ha derivado, por supuesto, en un movimiento muy, muy importante. Ay, me volví a poner chinito. Es que sabes que de repente cuando uno pretende algunas cosas, ahora entiendo lo que es hacer las cosas con humildad. O sea, ambos proyectos nacen así. Obviamente ya después tienes que meterle mucho actitud y carácter y sacar el pecho y enfrentar temas, pero por ejemplo, Grandes nace así tal cual, por ser curioso, por conectar con la historia, te das cuenta que no hay. Quizá yo en ese momento hubiera dicho, pues no hay. Y lo dejo así, y listo. ¿No? Quizá me hubiera conformado como mucho lo hacemos a veces, porque indagar, investigar, pues es eso, es a veces insistir, ir a lugares que donde otros no se atreven y lograr sacar esa información. Entonces, nace de esa manera. Es una gran labor en este país en donde, digamos, las reseñas históricas, Sí. en concreto, por ejemplo, del diseño gráfico, pues ha estado bastante limitada, ¿no? O sea, no Sí, tenemos un acervo tan importante. Y justo lo comentabas también hace rato al principio, que antes todo era muy centralizado. O sea, por ejemplo, cuando yo estaba en Culiacán y queríamos un congreso, acercarnos a estos maestros era venirte a México, pues obviamente estudiante, estás muy joven, México te intimida en todo, o sea, tú escuchas, ir a México es como, incluso de turista y con tu familia te intimida, ¿no? Me acuerdo Claro. cuando recién llegamos, mi esposa y yo veníamos solitos y era como la gran ciudad, ¿no? Entonces nos intimidaba, creíamos que todo mundo nos quería devorar, ¿no? Entonces vas descubriendo que tiene sus encantos, pero es justamente esa parte, y hay un comentario, y cito textualmente a Enrique Saavedra, que le mando un fuerte abrazo a Enrique, que lo tenemos contemplado para la 3 de Sol Consultores. Platicando con él, me dijo, mira qué cabrón que un cuate de provincia, y fíjate, provincia, porque es como que estar un poco más limitados, viene aquí y nos enseña lo que se debió haber hecho hace mucho. Totalmente. Entonces yo nunca pretendí eso, le digo, pues qué padre, o sea, gracias, pero yo siento que ahí sí, pensando en las nuevas generaciones, lo necesitamos, ¿no? Lo comentabas hace rato, si fue pensado para las nuevas generaciones, le digo, no, es pensado para nosotros, o sea, los que ya estamos preparados y avanzando, y como yo te decía, viviendo de esto, pues para mí, para todos mis colegas que me rodean, los que están más enfrente de nosotros, ¿no? O con más trayectoria, pues también para ellos mismos, para los grandes maestros. Por supuesto. Y claro, ya después dices, volteas a ver todas las generaciones que vienen y pueden ser infinitas. Dicen, no, pues aquí hay material para ellos, para prepararnos todos, ¿no? Y la preparación nos lleva, pues a eso, a estar más, conocer la historia, a estar mejor preparados, saber todo el significado simbólico que hay, toda la riqueza cultural que hay, porque muchos de estos proyectos, pues sí son internacionales, pero hay muchos, por ejemplo, está el caso de Mexicana, ¿no? Que rescata todo la parte visual, cultural de México y lo pone en los empenajes de los aviones y gana un premio en Nueva York como el avión más hermoso que aterrizó en Nueva York. O sea, ese tipo de cosas. Entonces, conocer eso para que también tú como diseñador,
o desarrollador de identidades, pues sepas el valor, ¿no? Que tiene más allá de que una empresa te paga muy bien por el proyecto y que tú eres, como te decía hace un momento, claro, parte de ya esto, es ¿no? el siguiente nivel. Exacto, entonces, pues así nace y marca un poquito que es como el hijo, ¿no? Lo que pasa es que, ya sabes, ¿no? Ya que lo haces, empieza a suceder esto de, ¿pero por qué ellos? O sea, la primera pregunta fue, bueno, una de las primeras preguntas fue, ¿para qué hacerlo, no? Más allá de lo evidente de que no existía todo esto, ¿no? Y después es ¿por qué ellos, no? O sea, la idea siempre fue hacerlo cronológicamente. Me puse otra vez chinito porque se nos acaba de ir Sergio Hugo Herrerías, el maestro Hugo. Sí, dos grandes pérdidas este mes. Y Eduardo Telles, pero a nivel de, digamos, de la idea de hacerlo cronológicamente, en el 1 hubiéramos, o sea, la idea era empezar con Sergio Hugo, y teníamos contemplado, estaba Félix Beltrán, estaba por ahí, queríamos platicar con Vicente Rojo, queríamos también, en ese momento queríamos platicar, por ejemplo, con todo lo que fue México 68, que en realidad ahí detona, ¿no? Todo lo de identidad en México, pero pues en ese momento no teníamos los contactos. Nosotros me preguntan, ¿por qué ellos? Porque fueron los que me dieron acceso, digamos, a sus vidas, a sus proyectos, y me dijeron lo que necesites, ¿no? O sea, no pudimos hacerlo cronológico, pero te cuestionan, ¿no? O sea, oye, y hay otros, y hay siempre más. Va a haber esa parte. Y hay más, y oye, aquí no debería estar él, debería de estar. Les digo, son 3 etapas de mexicanos, o sea, la idea es que sí sean... Y seguirá creciendo. Y que siga creciendo, claro. Entonces, pero también sobre la marcha te vas dando cuenta que sí hay mucha gente, no sé si el destino, si el mundo del diseño, si justamente las plataformas digitales, llega un punto en que te comen y pues tú decides no ser parte del movimiento y te vas quedando, ¿no? Y te olvidan. Entonces nos hemos topado con varios perfiles que tienen proyectos a la misma altura y que no se han expuesto tanto. Entonces ahí yo cuando estábamos, ya estábamos formalmente en la pandemia. Entonces, pensando un poquito en lo que nos había trabado con Grandes Uno, porque teníamos listo la presentación formal del libro, una mesa redonda con los 5 invitados, o sea, iba a ser un evento formal para darle, digamos, el banderazo a que estaba el libro listo, el documental, y a partir de ahí vamos a empezar el formato de foros, ir a las universidades, ir a donde pudiéramos presentarnos con uno de los maestros o dos a platicar del proyecto y a platicar de la historia del diseño en México. Se truncó eso, no se pudo lograr. Entonces, ya en casa, frustrado, bueno, gracias a Dios, con mucho trabajo hasta eso, empezaron a brotar muchos, ya sabes, muchos en vivos, ¿no? Muchos lives. Mucho por aquí, mucho por allá, y me gusta. Yo ya había hecho un par donde yo exponía. O sea, digo, está padre que yo hable. Claro. Pero está más padre mostrar lo que hago, ¿no? Porque lo que te digo, somos muy visuales y las pláticas está padre de repente una que otra, pero cuando ya empieza a haber tantos lives y que todos en el mismo formato y los mismos invitados, es como mucho la misma información. Entonces decía, está muy padre, y vi un montón, dije, pero ¿cuál sería el valor agregado? Dije, quizás retomar el exponer un proyecto. Y un proyecto, porque yo no quería el formato de exponer tu portafolio, porque entonces... es muy complejo. Generalizas... Entonces ya no conocemos bien qué onda. Entonces, una de las cosas que hemos descubierto de marca con un proyecto es que entendemos mejor este proyecto, lo amamos más y entendemos más de la persona que está detrás de él, porque entendemos más de su esencia, ¿no? Entonces, pero también nace en esa necesidad de decir, muchos se van a quedar fuera del proyecto de grandes. Le digo, bueno, es que podemos ver la manera, ya con apoyo, de entrevistar a todo el mundo. Yo sería feliz entrevistando realmente a todos y plasmar el trabajo de todos en libros, pero yo no tengo esa capacidad, o sea, no me da. Entonces dije, lo que podemos ir haciendo es, y para generar comunidad y no dejar a todos la comunidad que ya estaba en marca esperando qué onda, dije, podemos hacer estos en vivos donde pues seguimos mostrando talento, y es un poco general, o sea, como decías, gente joven, hemos tenido a grandes maestros, hemos tenido a personas como Andy Stallman, ¿no? Que yo no estaba ni listo ni de cerca para entrevistarlo y platicamos bien a gusto. Ahorita estamos en pláticas para invitar a Marco Creativo, o sea, ya empieza a soñar cosas, pero dije, antes de esos, que todo el mundo quiere exponer, yo quiero exponer a mis colegas que por alguna razón no tienen tanta gente en Facebook, por ejemplo, ¿no? Porque una de las publicaciones que yo hago recurrentes o hacía era, yo subía un proyecto que recién trabajé y decía, estoy trabajando en esto, colegas, ¿en qué andan ustedes?
Y un montón de comentarios, un montón de proyectos, y yo los veía y decía, está muy cabrón esto, está muy chilo. Entonces compartíamos, ¿no? Debatíamos sobre eso, ¿no? Todo siempre objetivo, nunca crítica, Claro, nunca claro. tirar, porque luego hay estos grupos que hay mucho sí, hater. no, acá en la comunidad la verdad es que es con ganas de crecer, con ganas de apoyar, sin señalar, ¿no? Sí te pueden dar una crítica, pero muy constructiva. Entonces, empiezo a ver muchos proyectos muy buenos y alguien por ahí decía, estaría muy bueno que llevaras esta dinámica a algo más. Yo me acuerdo que estaban de vacaciones con mi familia y cuando lancé ese, porque dije, no voy a lanzar en varios días, pues ¿qué subo, no? Dije, voy a subir esto como para que se mueva un poco mis redes. Pegó bien y estando ya reflexionando dije, hay mucha gente que hace cosas muy fregonas y hablando ahorita de los que te sé que se van quedando por alguna razón. Las redes son muy raras. De repente hay a quienes por alguna razón consiguen muchos likes y mucha exposición y hay quienes no consiguen mucho. Entonces yo decía, oye, ¿por qué no invito a algunos colegas que están como a mi nivel, yo también aprender de ellos y que aprovechen como la comunidad que ya se había construido en este punto ya Lausanne Brands, ¿no? Un poco entre Grandes y Carlos Lausanne Brands, y que expongan aquí porque es una comunidad que yo consideraba pues no muy grande, pero una comunidad amena, ¿no? Claro. Y siempre ha habido esto en mi página de lanzar rediseños, platicar de diseño, de identidades, de cosas muy objetivas, de proyectos muy objetivos, incluso de las cosas que no están de acuerdo, muy objetivos. O sea, eso me gusta, yo no lo he provocado, o sea, no, es muy difícil Sí, el debate es importante, ¿no? Sí, También. pero me refiero yo nunca quise como que se fuera como este buen rollo, tomando en cuenta que luego nosotros somos muy de que, ay, no mames, está muy feo eso, dedícate a otra cosa, vete al... O sea, y se generó una comunidad muy respetable, te digo, con señalamientos con puntos de vista muy particular para que tú mejores. Mismo yo, algunos proyectos que yo subía, me decían los colegas, oye, me parece que aquí algo no está bien, modifícale. Entonces yo lo hacía y lo volví a subir, les decía, tenían razón. O sea, también hay que estar abiertos a que te digan que no está bien, ¿no? Porque para muchos creerán que yo lo que hago es como intocable y que lo mejor, no, yo estoy en la mejor disposición y sigo cometiendo muchos errores, ¿no? Claro, claro. Que no escuchen esto mis clientes porque van a decir, ¿en dónde? ¿Cuál? Entonces, pero así fue, o sea, así fue. Entonces, empezamos a invitar gente a que expusiera su trabajo. Te digo, era un rollo, ahora sí que un proyecto pandémico donde nos sobraba tiempo y yo quería también aprender más de otros proyectos que admiro mucho, como te digo, y que pues alguna razón pues no van a estar en el proyecto, hablando de los maestros, pero también en todos los niveles, ¿no? Hemos tenido gente, como dices tú, desde todos los niveles. Y de todos hemos aprendido un montón. Todos nos han Y eso es lo más importante. Sí. Carlos, de verdad ha sido una experiencia fascinante escucharte, conocerte finalmente en persona. Cabe mencionar que Carlos y yo también estamos vinculados en este grupo sí. de imagen de marca, pero no habíamos tenido la oportunidad de coincidir. Entonces, gracias por aceptar la invitación. Me encantaría seguir conversando contigo. Por cuestiones de tiempo, por nuestro podcast, tendríamos que terminar. Hay que respetar los tiempos. Pero muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer tenerte y escucharte. No, hombre, el placer es mío. Gracias por la invitación. Y acá seguimos para lo que se venga, ¿no? En los proyectos futuros. Excelente. Muchísimas gracias, A Carlos. ustedes.